Pues sin duda uno de los momentos más bonitos y más emotivos, en este caso de la Virgen del Palo, pero recuerden que estuvimos además retransmitiendo para toda Andalucía, de diferentes puntos también de nuestra provincia, pero también de otras provincias de nuestra comunidad autónoma, además con unos datos de audiencia que desde aquí queremos agradecerles su compromiso y su fidelidad para seguir siempre esta retransmisión de la Virgen del Carmen a través de PTV. Y bueno, seguimos con la Virgen del Carmen porque en nuestro espacio Incienso y Mar, el compañero Alejandro Morante, pues ha ido precisamente a hacer un reportaje dedicado a la Virgen del Carmen del Perchel. Pues nos encontramos en el epicentro de la devoción carmelitana en la ciudad de Málaga, en este antiguo templo conventual de San Andrés, el antiguo convento de los carmelitas descalzos de Málaga y actual parroquia de Nuestra Señora del Carmen, regida por los padres claretianos. Nos encontramos ante la bella imagen de Nuestra Señora del Carmen coronada. Justo, Alejandro, efectivamente, si Málaga, cuando hablamos del Carmen, tenemos que hablar del Carmen del Perchel, de ese epicentro devocional que convive con los barrios, pero como que el Carmen del centro del Perchel es como el icono devocional, el gran icono devocional de Málaga, por muchísimas razones, por ser una de las tallas más antiguas que conservamos en la ciudad, por sus particularidades con la procesión, con las catedrales, con la Catedral de Málaga, y es que efectivamente el icono devocional de la ciudad de Málaga se encuentra aquí en esta iglesia del Carmen. ¿Qué podríamos decir, Antonio, sobre los antecedentes históricos de esta antigua hermandad de Nuestra Señora del Carmen coronada? Se trata de una hermandad, Alejandro, antigua, en el sentido de que es prácticamente una hermandad que ha pervivido desde la época moderna a actualidad, con sus altibajos, ¿no? Se cree que los orígenes iniciales de la Cofradía del Carmen están relacionados, como no, con la llegada de los carmelitas descalzos a la ciudad, aunque la primera noticia documental que se tiene aproximadamente de la cofradía es de en torno a 1660, ¿no? La hermandad, con lo cual, existiría a partir del siglo XVII, ¿no? Como lo común en muchas hermandades fomentadas por la Orden de los Carmelitas, ¿no? Pero es que en este contexto, claro, fueron años o centurias difíciles para la Hermandad del Carmen, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que en el siglo XVIII la hermandad prácticamente desaparece, que se vuelve a reactivar, y será en el siglo XIX cuando vuelve a activarse y vuelve a desaparecer, ¿no? Tal es el caso que a finales del siglo XIX, en una Málaga en la que se está tomando mucha conciencia de las procesiones como valores identitarios, ya estaba pasando con la Semana Santa, que faltará todavía ese revulsivo de los años 20, ¿no? Pero ya está pasando procesiones como en el Carmen, ¿no? Hay una junta de festejo que se encarga desde la cofradía para hacer gestionar los cultos con la Virgen y la procesión. Y de hecho sabemos que prácticamente una de las primeras procesiones documentadas de la Virgen del Carmen en Málaga en el siglo XX será en torno a 1915. Además sabemos que la Hermandad del Carmen fue, creo que la primera que instituyó el hacer una procesión marítimo-terrestre llevando la imagen al recinto portuario. Claro, además una procesión que es una de las grandes particularidades, sin lugar a dudas, de los festejos del Carmen en toda la costa española, en otras partes del mundo, ¿no? En aquellas poblaciones de interior pues los han resuelto de alguna manera, en algunos casos incluso hacen procesiones por los ríos, ¿no? Hacen procesiones fluviales, ¿no? En Málaga no se entiende la Virgen del Carmen en cualquiera de su pluralidad de versiones, ya sea la del Perchel, por ejemplo, sea la de Huelin, la del Palo de Pedregalejo, o cualquiera de la de la costa, por ejemplo, Marbella, Torremolinos, Carihuelas, etcétera, todas tienen esa procesión marítima, Alejandro. Llegamos, como has dicho, a esa junta de festejo del año 1915 y llegan pues los sucesos iconoclastas de la década de los años 30 del siglo XX. Claro, ahí entraríamos como una segunda etapa de la historia de la cofradía y cómo no siempre tenemos que hacer referencia al 12 de mayo, al 11 y 12 de mayo del 31, cuando los malagueños tuvimos a bien quemar todo nuestro patrimonio, y esta iglesia fue una de las que más sufrió de manera muy dura esta quema del patrimonio eclesiástico, ¿no? Se pierde la imagen antigua que se veneraba aquí, de la que prácticamente no sabemos nada, y en este periodo que va desde el 31 al 36, la hermandad se vuelve a poner en funcionamiento y se encarga una nueva imagen, como no, a los Palmas, a Francisco Palma, imagen que pervive en el tiempo, y además se intenta buscar como el escultor más importante del momento, que está trabajando, bueno, el padre venía trabajando, había hecho ya la Piedad, y se le encarga en este contexto la obra de la Virgen del Carmen que llega, que se pone en veneración y que pervive hasta el año 36, cuando de nuevo este convento vuelve a sufrir la oleada de ataques del 36 y se vuelve a perder la imagen.
A partir de este momento es como que la cofradía entra en un pequeño impasse, pero que se reactiva inmediatamente. A partir del año 37 se viene considerando prácticamente que empieza como la tercera fase de la historia de la cofradía, ¿no? Y ahora sí con el talante muy marcado, ¿no? Porque inmediatamente después, en torno al año 38, llega la imagen actual y ha pervivido hasta la actualidad. En todos estos años, Alejandro, empiezan a pasar cosas que serán importantes para esta hermandad, ¿no? Tuvo sus altibajos a lo largo de todo el siglo XX, rachas un poquito más complicadas, pero en torno a los 2000 empiezan a pasar cosas, ¿no? Se reactiva muchísimo la devoción de la Virgen del Carmen, llegará la coronación canónica, una de las más antiguas de España relacionadas con la Orden del Carmelo, con la Virgen del Carmen, y después llegará el aniversario también, por ejemplo, de la propia imagen, ¿no?, de la Virgen del Carmen. Todo esto hará que la imagen tenga un gran revulsivo a nivel devocional y que se construya esa imagen identitaria de la Málaga más marinera y más perchelera. Una imagen que, como ha citado, fue coronada el 18 de junio del año 2004, es la tercera imagen del Carmen más antigua coronada en Andalucía. Este año conmemoramos el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen de Jerez de la Frontera. En la década de los 50 vino la de la Virgen del Carmen de San Fernando, y la tercera pues fue esta imagen que preside esta iglesia, la Virgen del Carmen del Perchel, que fue la primera que se coronó ya con el rito diocesano por parte de don Antonio Dorado Soto. Claro, tenemos que tener en cuenta, Alejandro, que la Virgen del Carmen de Málaga, en estas particularidades, la Virgen del Carmen del Perchel, es un icono devocional excepcional, ¿no? Cuando hablamos de las grandes devociones de Málaga, pues tenemos el cautivo, tenemos la esperanza y tenemos la Virgen del Carmen. Es la Virgen del tiempo estival con más devoción, muy por encima de incluso de la patrona de la diócesis, cuya devoción estuvo de capa caída en torno al siglo XX. Tendremos oportunidad posteriormente de hablar de esta idea de la Virgen del Carmen como icono devocional, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta también en esta secuencia de Vírgenes del Carmen que nosotros estamos contándoles, que es la más antigua que se conserva en la capital de Málaga. Nosotros hemos visto el caso de Estela Maris, del Sagrado Corazón, vendría a ser la segunda más antigua de la capital, y después llegan todas las demás. El interrupto de los años 50 con las imágenes de olor y lo que va llegando después, lo que llega en Estela Maris, cuando llegan el resto de las imágenes, ¿no? Pero claro, esta es una de las imágenes con más solera y más antigua de la Virgen del Carmen, que además se convierte en cierta manera en la hermandad un poco no matriz, porque no es un término correcto, ¿no?, pero sí que la imagen como del epicentro del Carmelo malagueño, ¿no? Por supuesto que todas las demás son grandes devociones, no nos olvidemos, por ejemplo, Torre del Mar, que es uno de los grandes focos procesionales, pero sí que es cierto que en Málaga el Carmen del Perchel se le considera como la hermandad capital, ¿no?, de la ciudad de Málaga, ¿no? A diferencia de las imágenes que hemos visto en los anteriores reportajes, la del Sagrado Corazón y la de Estela Maris, aquí nos encontramos con el icono carmelitano de vestir por excelencia. Ahora sí, ya estamos perfectamente uniformados según la tradición de la Orden del Carmelo para las Vírgenes del Carmen, y la Virgen del Carmen del Perchel pues cumple con todos los ritos en ese sentido, ¿no? Lleva las tolas, lleva la capa hecha por encima, lleva el pelo descubierto cubierto con una mantilla, lleva los arreos pertinentes, el escapulario, que nosotros ya conocemos la historia de cuando la Virgen se le aparece a San Simón Stott, etcétera, ¿no? Con lo cual se nos presenta una Virgen de la manera canónica en el sentido amplio del término, Alejandro. Pues nos encontramos en este espacio celestial del camarín de Nuestra Señora del Carmen Coronada, que ella preside en este templo, antiguo templo carmelitano, ¿no? Y nos encontramos pues ante esta, sin duda, una de los grandes referentes devocionales de nuestra ciudad de Málaga, una imagen que fue engubiada por el escultor aloreño José Navas Parejo. Estamos en el epicentro devocional del Carmelo malagueño, en este espacio celestial, efectivamente, en esta casa de la Virgen, ¿no?, donde habita la Virgen del Carmen durante todo el año y donde durante los próximos días abandonará momentáneamente este espacio sagrado para comunicarse, para visitar a todos los malagueños, Alejandro. Una imagen que fue guiada en la década de los años 30 del siglo XX y por un escultor que tuvo una prolífica producción, sobre todo en la parte oriental de Andalucía. Nosotros hemos mencionado anteriormente, Alejandro, un poco el devenir de la imagen, cómo sufren los avatares del 31, que el Paco Palma talla una segunda imagen de la que no tenemos testimonio fotográfico y que de nuevo en el 36 esa imagen se pierde, e inmediatamente se acude al taller, a uno de los talleres más famosos del contexto, que es el de Navas Parejo en Granada, y llega la imagen, la cofradía se retoma un poco en el año 37 y en el año 38 ya está ubicada la imagen en la iglesia del Perchel de Málaga.
Una imagen que tiene la particularidad que vino coetánea con otro gran referente devocional de nuestra ciudad, como es la imagen de María Auxiliadora coronada. Las dos vinieron prácticamente el mismo año, lo que pasa es que María Auxiliadora se bendijo antes porque su festividad se celebra en el mes de mayo, y que remata todo ese círculo de Navas Parejo pues con la imagen que también se venera en este templo del Nazareno de la Misericordia. Estamos hablando de uno de los escultores más interesantes que en su momento conectaba perfectamente con el sentir malagueño, ¿no? En tu programa, Alejandro, ya hemos tenido la oportunidad de mencionar cómo este gusto granadino es el imperante de los años 30, 40, 50, con algunos atisbos de modernidad con el caso del Nazareno del Paso, o como nosotros podemos ver con el Cristo de la Expiración, y que después, a partir de los años 60, se pondrá de moda las maneras sevillanas, ¿no? En todo este periodo, claro, mientras que eso pasa, que nosotros ya sabemos también que hubo ciertos intereses económicos en que llegasen obras sevillanas debido a los representantes de determinadas casas, ¿no? Mientras que eso está por pasar, el predominio total es Granada, en Navas Parejos, en los talleres Navas Parejos, que además, como bien mencionaba, a Málaga han llegado obras que son paradigmáticas y totalmente icónicas en la Semana Santa y en el tiempo de gloria, porque efectivamente las vírgenes del María Auxiliadora y del Carmen vienen a ser de esos grandes iconos devocionales. Hemos mencionado anteriormente la importancia devocional de la Virgen del Carmen del Perchel, pero no debemos olvidar el impacto mediático que tiene la Virgen de María Auxiliadora dentro y además fomentada por la comunidad continuamente, ¿no? En ese contexto nosotros tenemos que recordar también que de Navas Parejo llegan otras dos imágenes que para nosotros eran súper importantes. Una será el Chiquito en esta casa también como una de las imágenes más paradigmáticas de la Málaga del siglo XX, pero llegará también, por ejemplo, el Rico. Es decir, no estamos hablando de cualquier escultor. Si salimos un poco fuera de la provincia de Málaga, Alejandro, antes de hablar un poco de la personalidad de Navas Parejo, podremos mencionar muchísimas imágenes de él, pero tenemos otras dos que sin lugar a dudas son imágenes paradigmáticas y grandes iconos devocionales en el siglo XX y en el siglo XXI. Uno de ellos es el Nazareno de Olorín del Grande, una de las grandes imágenes que hace poquito tuvimos la oportunidad de ver la procesión con el Rico Ajuar, y una imagen muy a la manera granadina del siglo XVIII, y la que sin lugar a dudas es una de las imágenes más importantes también de Navas Parejo, y además con connotaciones personales, porque lo hizo para su tierra, para Álora, el Nazareno de las Torres. ¿Qué tenían estos escultores que seguían la estética granadina para captar de esa manera con el fiel? Porque son imágenes que, como bien has dicho, tienen todas un gran componente devocional. Son imágenes muy bien resueltas, Alejandro, son imágenes más limpias que la granadina del siglo XVIII, son imágenes más amables, son imágenes que muchas de ellas, en el caso de los varones, de los nazarenos, pues presentan todos los arreos, y Navas Parejo lo conoce perfectamente, ¿no? Las pelucas, la delicadeza, ¿no? Claro, imágenes que conectan además en el caso malagueño, con devociones ancestrales, que el Chiquito era una imagen que se venía fomentando desde el siglo XVII, ¿no? El Nazareno de las Torres es uno de los grandes, fue uno de los grandes iconos devocionales en la provincia de Málaga en aquel entonces, ¿no? Son imágenes dulces, son imágenes bien resueltas, son imágenes que se prestan a estar delante de ellas. Siempre mencionamos esta idea como un factor determinante a la hora de entender una imagen, ¿no? Hay imágenes que chirrean y que no se prestan a compartir tiempo con ella, ¿no? La Virgen del Carmen de Málaga o el Chiquito son imágenes contemplativas que llaman a la búsqueda interior, a la espiritualidad, y imágenes que además están muchísimo mejor, están mejor resueltas que muchas de las imágenes del contexto. No olvidemos que las imágenes granadinas a nivel de composición y de policromía son muchísimo mejores que las sevillanas de los talleres de Castillo Lastrucci, por ejemplo, ¿no? En ese contexto no olvidemos también cómo irradia la figura de Navas Parejo, por ejemplo, en la continuación de Sánchez Mesa, que se irá promulgando hasta los años 80, que en Málaga no tenemos obras de Sánchez Mesa. Es curioso que sí que tenemos obras importantes de Navas Parejo, pero de Sánchez Mesa no tenemos nada, ¿no? Cuando en Vélez Málaga, las grandes imágenes de Málaga, como el Cristo de la Humildad o el Pobre, son de Sánchez Mesa, con lo cual esa estética granadina se perpetúa en Vélez Málaga hasta la actualidad por medio de Sánchez Mesa y la figura de Israel Cornejo, pero esto se corta en Málaga, ¿no? En Málaga posteriormente llegaron otro tipo de imágenes que no tienen nada que ver con el icono devocional de la Virgen del Carmen, que además es una Virgen que está muy bien plantada, ¿no? Que tiene muchísima presencia y que se presta a mirar una imagen como muy toténica, ¿no? Una imagen que nos habla quizás de otra época. Esta imagen podría ser en referencias intelectuales a una imagen del siglo XVII o el equivalente a la Virgen del Socorro en Antequera del siglo XVI, ¿no? Por esa Virgen que está tan bien plantada, claro, y después adornada perfectamente con todos los arreos, todas las cuestiones que lleva.
Has hablado de la labor imaginera de Navas Parejo, pero sabemos que era un artista muy polifacético, que no solamente le daba a la imaginería, sino que también le daba al arte de la orfebrería. Es un artista, Alejandro, total, y además con los deberes muy bien aprendidos, ¿no? Navas Parejo vive en Granada, pero estuvo algún tiempo viviendo en Barcelona y allí aprendió muy bien lo que eran los talleres a gran escala, ¿no? En cierta manera seriados, corregidos aquí en Andalucía para que sea una obra muchísimo más artesanal, muchísimo más cercana al pueblo. Es un maestro polifacético, dibujaba, pintaba, esculpía, tallaba y... Era el Castillo de Lastruzzi de la Andalucía Oriental. Totalmente, y para mí, para muchos casos, quizás mucho más representativo de lo que hacía, porque sus obras creo que son de muchísima mejor calidad, ¿no? Era orfebre, también tuvo un taller de orfebrería propio en la ciudad de Granada, y por ejemplo, en ese contexto le llega uno de los grandes encargos de la ciudad de Granada, que será el tabernáculo de la Catedral de Granada, ¿no? Por medio de una familia condal que existía en la ciudad, ¿no? Navas Parejo se nos presenta como un escultor a lo grande, porque su taller llegó a tener más de 100 personas trabajando en determinado momento, ¿no? No olvidemos también que Navas Parejo, Alejandro, viene trabajando de los años 20-30 y que después es el escultor perfecto para los años 40, sobre todo en la provincia de Málaga, donde de repente hay una provincia totalmente arrasada, totalmente denostada y destrozada, en cambio, y es cuando entra en juego la obra de Navas Parejo. Y bueno, ya ciñéndonos más a la época actual, la imagen de la Virgen del Carmen, se le incorporó esta imagen del Divino Infante en el año 2001, imagen del imaginero cordobés Francisco Romero Záfrano. Anteriormente la imagen tuvo otros dos niños, bueno, tuvo un niño de Navas Parejo que se perdió, se cayó, por lo visto se cayó del trono y se perdió, ¿no? Después tuvo un niño de Olot y durante un año también procesionó uno de José Dueñas Rosales, pero desde luego esta imagen de Romero Zafra es el complemento perfecto a la imagen de la Reina del Carmelo. Totalmente, Alejandro, además un niño que conecta muchísimo con la idiosincrasia de los malagueños. No olvidemos que también que Romero Zafra en esta cuestión del Carmen es bastante interesante, porque ha realizado 3 niños, este es el de 3 niños para Vírgenes del Carmen malagueña, ¿no? Hizo el del Carmen de los Mártires y también el del Carmen de San Gabriel, ¿no? Y tiene aquí uno que es el paradigmático. En Málaga nos encanta el niño de la Virgen del Carmen del Perchel, porque es como muy malagueño, a pesar de ser un poquito como foráneo, conecta perfectamente con esta idea del barrio, con esa mirada traviesa, con ese niño que le echa las manos al cuello de la madre, ¿no? Un niño que se hace en torno a 2001, efectivamente, y que poco después coincide también con la propia intervención de Francisco Romero Zafra, que estamos hablando, que es uno de los grandes escultores del siglo XX y XXI en la Andalucía actual, ¿no? Sus obras son paradigmáticas, son obras de muchísima calidad y un escultor que tiene perfectamente conocido el oficio, ¿no? Y también, claro, interviene en la Virgen del Carmen antes de la coronación canónica y hizo las manos, exactamente hizo las manos, los pies, un poco como que consolidó lo que existía, ¿no? Con lo cual remató el conjunto ya que existía de Navas Parejo, una imagen bueno, que ya venía sufriendo de todo el siglo XX, ya tenía sus años y requería una puesta al día. Y ya como remate, pues la peana de nubes, ¿no? Con ángeles, que son obras del imaginero malagueño Juan Vega. Son una de las obras quizás más bonitas de Juan Vega, ¿no? Juan Vega que se crece en lo pequeño, en el pequeño formato, ¿no? Un Juan Vega que además que es muy carmelita, un Juan Vega que alguna vez ha sacado a la Virgen del Carmen, esta Virgen del Carmen del Perchel ha tenido la oportunidad alguna vez de llevarla, como cual juega en casa en cierta manera, ¿no, Alejandro? Son unos angelitos preciosos en la cercanía, con estos colores, estos azules tan bonitos a los ojos, ¿no? Y no olvidemos que también Juan Vega es el escultor que estuvo trabajando en el trono de la Virgen, que nosotros tenemos a continuación la oportunidad de mencionar. Hizo varias imágenes también y que totalmente sigue trabajando en el plano iconográfico y que tiene o ha realizado junto a Manuel Toledano ese famoso angelito que se está cubriendo con la red tallada de madera, que es una de las grandes delicias de la historia del arte escultórica, sin lugar a dudas, Alejandro. Una imagen de la Virgen del Carmen que, como tú bien dices, lleva todos sus arreos, ¿no? Una imagen que la vemos con todo su ajuar, ¿no? Su rico ajuar, maravillosamente vestida por el artista granadino Álvaro Abril Vela, y bueno, en el cual también está muy presente la figura de ese recordado diseñador Fernando Prini, que nos dejó hace escasos meses.
un Fernando Prini que no solo era rociero, sino que también era carmelita, ¿no? Era rociero, esperancista y carmelita, ¿no? Y efectivamente aquí podemos ver parte de lo mejor de Fernando Prini, ¿no? Como es las coronas de coronación, tanto de la Virgen como del Niño, como la estola principal, inspirada en una antigua imagen de la ciudad de Málaga, ¿no? Prini diseñó varias piezas para esta cofradía, para esta archicofradía, y entre ellas diseñó también el trono, el actual trono procesional, con varios avatares históricos, cuyo proyecto se retomó hace relativamente poco, donde Manuel Toledano ha adaptado el diseño de Fernando Prini en las circunstancias actuales, Alejandro. Vemos que lleva esa estola que está basada en una imagen que estaba aquí en la portada del convento de San Andrés, ¿no? Y una estola que se iba a estrenar para la coronación canónica, pero que se hizo en el año posterior, en 2005. Y un rasgo también muy particular es cómo porta esa banda con la bandera española que le llega hasta el vestido, ¿no? En alusión a ser también patrona de la Armada Española. Recordemos que nosotros ya lo mencionamos anteriormente, Alejandro, que desde el año 1901, o en ese año de 1901 pasan una serie de cosas importantes, ¿no? Desde el papado se la nombra patrona de las gentes del mar, y desde Málaga, por medio de la reina María Cristina de Habsburgo Lorena y el que era ministro de Marina del entonces, se promovió la idea de nombrar la patrona de la Armada Española, que además fue en ese año justamente de 1901, ¿no? Con lo cual la Virgen se nos presenta pues también con las dignidades particulares de este acontecimiento tan especial. Y bueno, ya para finalizar, Antonio, ¿qué podríamos comentar sobre el espacio de este camarín que ha sido recientemente restaurado en sus pinturas por parte de su autor, el pintor benalmadense José Antonio Jiménez Muñoz? Un camarín pintado que en gran alusión a todo lo que significa la Orden del Carmelo. Quizás yo destacaría, Alejandro, en primer lugar, la importante labor que está haciendo la Orden del Carmen, bueno, la Cofradía del Carmen, mejor dicho, por adecentar este templo. Esta idea no nos olvidemos porque es importante la labor que está haciendo de recuperar los ornamentos propios de la iglesia, de adecentar. La iglesia del Carmen no es cualquier cosa y la Cofradía es consciente de ello y ha hecho un trabajo muy duro y muy constante para dignificar esta iglesia, que quizás había descuidado por parte de la gestión de la iglesia el recuperar el patrimonio tradicional. Y uno de ellos, de los lugares más específicos, más importantes de este templo, sin lugar a dudas, era este camarín, que ha requerido una puesta al día y efectivamente José Antonio ha hecho lo mejor de su arte, porque claro, no estábamos hablando de cualquier cosa para la Virgen del Carmen, el que es bueno de por sí, aquí ha tenido que darlo todo, ¿no? Las últimas obras que se han hecho han requerido un poco consolidar el espacio, la parte exterior y la parte interior, y también consolidar las pinturas que, bueno, no dejamos de estar en una ciudad costera donde la humedad y el salino afectan considerablemente, ¿no? Es un camarín prácticamente en 3 tonos de color, azules, ocre y rojo, muy a la manera de los camarines antiguos del siglo XVIII, ¿no? Es un camarín totalmente pictórico donde podemos observar estas ideas, estas frases relacionadas con la Virgen del Carmen, con el Carmelo y con santos también mencionados relacionados con la propia imagen que estamos viendo aquí. Y ya para finalizar este reportaje que estamos dedicando a la Virgen del Carmen Coronada del Perchel, nos encontramos en las dependencias de su Casa Hermandad, un rehabilitado convento, sede conventual de San Andrés, donde la Corporación Carmelitana pues tiene un amplio espacio para poder tener todos sus enseres y su magnífico archivo. Nos encontramos, Antonio, de fondo con el cartel que sirvió para la coronación canónica de la Virgen del Carmen en el año 2004, una obra también del pintor benalmadense José Antonio Jiménez Muñoz. Y bueno, para finalizar, Antonio, ¿qué podríamos decir sobre lo que significa este icono devocional de la Virgen del Carmen del Perchel? Alejandro, antes de responder esa pregunta, como han mencionado antes lo de la Casa Hermandad, ¿no? Pone de manifiesto qué bien le sienta al Carmen estar en su casa, realmente que lo dejen de tantísimos metros para hacer vida carmelita, que era necesario una cofradía que tiene un local muy adecentado, pero evidentemente no es este espacio histórico, que además es el origen de su casa conventual, de la Casa San Andrés, ¿no? Es un espacio además en varias plantas, donde podemos ver el patrimonio extendido en toda su plenitud y que sirve precisamente para fomentar ese epicentro devocional que tú estabas comentando, ¿no? En el siglo XXI, la Virgen del Carmen de Málaga es una de las grandes devociones de España y del contexto andaluz, por supuesto, ¿no? En Málaga, en paralelo, después de las devociones históricas de la Semana Santa, pues tras María Auxiliadora o María Auxiliadora y ella serían, sin lugar a dudas, las grandes devociones malagueñas. Lo que pasa es que la Virgen del Carmen tiene un toque muchísimo más popular, muchísimo más amplio que María Auxiliadora. María Auxiliadora tiene una devoción muy, muy intensa, pero está muy fomentada por sus entornos más inmediatos. La Virgen
Virgen del Carmen del Perchel es algo que ha trascendido fronteras, Alejandro, sin lugar a dudas, ¿no? Es una imagen paradigmática dentro del contexto del Carmelo, de las imágenes marianas del Carmelo en la España del siglo XXI, ¿no? No podemos entender Málaga sin el cautivo y sin la Virgen del Carmen, sin lugar a dudas. Sí, bueno, mucha gente incluso comenta que es como la patrona popular de nuestra ciudad. Tendría que serlo. Vamos a reclamar aquí también, Alejandro, en tus cámaras, que la Virgen del Carmen del Perchel, junto con el cautivo, tienen que ser patronas de Málaga. Las ciudades están vivas, las ciudades van cambiando sus cosmovisiones y van surgiendo o consolidándose devociones que hay que darle ese reconocimiento, ¿no? Lo mismo que continuamente hemos reclamado la cuestión del cautivo y que la Iglesia de Málaga no quiere darle ese reconocimiento a pesar de que las instituciones malagueñas, las instituciones civiles abogan y estaban a favor, pasa lo mismo con la Virgen del Carmen de Málaga, sin lugar a dudas, es la gran patrona de la ciudad de Málaga y además con una devoción muy fuerte por encima de otras con título oficial, ¿no? Esto nos gusta. Esta situación nos gusta en el contexto porque están poniendo de manifiesto que lo demás no funciona tan bien como funciona esto. Pero es que esto tiene este carácter popular, tiene este carácter malagueño. Tiene una procesión que siempre ha conectado muy bien con el público, una procesión que viene a cerrar también prácticamente el calendario de todo el año cofrade. Todas esas cosas con el imponente tirón que tiene durante todo el año. Tirón que también que debería la propia orden de los claretianos tomar conciencia de que está ahí, es decir, que la Virgen del Carmen existe y que hay que fomentar en la medida de lo posible y echarle todos los cables, ¿no? Todo esto hace que la Virgen del Carmen sea algo muy particular. De hecho, tenía ciertos privilegios, ¿no? Como era la única en Málaga que de repente entraba por la puerta principal de la Catedral de Málaga, algo que es impensable para el resto de las hermandades, ¿no? Pone de manifiesto esa importancia que tenía para el cabildo catedralicio, para las personas que estaban allí, lo que es la Virgen del Carmen, ¿no? Estas situaciones se han ido revirtiendo y se han ido un poco encauzando en la normalidad de las procesiones malagueñas. No pasaba tampoco nada porque la puerta principal de la Catedral de Málaga se abriese para quien hiciese falta, ¿no? Porque la catedral debería estar abierta en su plenitud para todos, ¿no? Es en este contexto donde la Virgen del Carmen del Perchel asume ese patronazgo, ¿no? Es un patronazgo consolidado durante todo el año, porque estamos hablando de una devoción que no es solamente del mes de junio, del mes de julio, cuando llega el mes del Carmelo, que estamos hablando de una procesión, una devoción que se extiende a lo largo de todo el año, por ejemplo, con el rosario, con la novena, con las diferentes manifestaciones dramatúrgicas o religiosas que se producen en ese contexto. Una iglesia que está llena por la Virgen del Carmen y, por supuesto, por la cofradía del Chiquito, ¿no? Ese gran icono también malagueño, devocional, ¿no? Pero es que esta parroquia tiene importancia por la Virgen del Carmen, si no sería cualquier otra, ¿no? No deberíamos olvidarnos nunca de eso y quizás las mentes pensantes tampoco deberían hacerlo. Una Virgen del Carmen que, como bien has dicho, pues tiene su epicentro en esa jornada procesional que será el próximo sábado 19 de junio en la catedral, ¿no? Cuando la Virgen, después de esa procesión marítima, pues se dirige al primer templo de la diócesis, donde se celebrará la Eucaristía, después el besaescapulario de la Virgen y después la salida vespertina también desde el primer templo diocesano, ¿no? Una Virgen del Carmen que tuvimos la oportunidad en el año 2018 de verla en esa magna procesión de imágenes coronadas con motivo del aniversario de Santa María de la Victoria y que pudimos ver bajo palio en ese trono cedido por la Virgen Reina de los Cielos, titular de la agrupación de cofradías. Alejandro, qué bien le sentaba el palio a la Virgen del Carmen de Málaga del Perchel. Tendríamos que reclamar ese palio para la Virgen del Carmen porque además es que le armaba muchísimo, ¿no? No es porque un palio solamente armen en la calle, pero es que cuando la vimos a ella con todos los arreos puestos fue un espectáculo total que quizás se debería haber trabajado a lo mejor en esa línea de buscar una Virgen del Carmen cobijada bajo un palio acorde para ella, ¿no? Es una Virgen del Carmen que realiza su procesión de vuelta desde la catedral y que efectivamente se ha reorganizado ese recorrido que era complicado de querer. Era un recorrido, la Virgen del Carmen salía del puerto, salía en procesión directamente hasta el Perchel y era un recorrido como... Era muy duro, era muy desangelado, era muy duro, era un recorrido que por sitios muy grandes, con un trono que tampoco llenaba, y de repente la Virgen del Carmen sale en la catedral y ocupa el centro de Málaga como le correspondía, ¿no? Porque era una incongruencia lo que era una Virgen tan populosa, tan devocional, que saliese una procesión como de tapadillo, ¿no? Ya de repente tiene Málaga en todo su esplendor en ese recorrido que tiene su punto álgido cuando va llegando, por supuesto, a la calle Ancha del Carmen, cruza el puente, etcétera, donde se vive quizá uno de los momentos de mayor fervor cofrade y devocional de la Semana Santa de Málaga y de todo el calendario litúrgico del año.
año. Bueno, que en este caso no es Semana Santa, es época de gloria. De todo el calendario del año, efectivamente. Y bueno, ya para finalizar, invitamos a todos los malagueños a que conozcan esta casa hermandad de la antigua Hermandad del Carmen Coronada, del Perchel, y nos llama la atención, por ejemplo, ese manto que estamos viendo aquí en una de las vitrinas, ese manto recuperado el año pasado, una primorosa obra del bordado, quizá el manto bordado más antiguo que se conserva, quitándolos de la patrona de la ciudad. Y también llama muchísimo la atención ese archivo fotográfico, esas fotografías que vemos expuestas de esas grandes procesiones marítimas que se hacían con esas improvisadas arquitecturas efímeras fluviales, ¿no?, para honrar a la imagen de la Virgen del Carmen. Que, Alejandro, tener una casa hermandad decente te permite esto. Y que además tu casa hermandad esté en tu casa, es decir, en tu convento, en tu iglesia, permite este despliegue que de repente no hemos encontrado aquí, ¿no? Una cofradía del Carmen con un ajuar espectacular, con un archivo documental y fotográfico espectacular, un archivo abierto al público bajo la consulta pertinente, los permisos pertinentes, donde podemos ver lo que fue el Carmen a nivel marítimo, ¿no? Y como esa tradición se ha perdido, ¿no?, que ojalá quizás de alguna manera se pueda reconducir en el futuro, porque nos hablan efectivamente de algo que en Málaga no pasaba. Es decir, ninguna imagen malagueña tenía, digamos, las fiestas, la paraliturgia que tenía la Virgen del Carmen de Málaga y sobre todo los despliegues escenográficos que tenía, ¿no? Y también han mencionado ese manto recientemente recuperado. El manto es un espectáculo, probablemente tenga el bordado más fino que encontremos en la provincia de Málaga y por supuesto en Málaga capital. Es un manto minucioso donde la orla nos recuerda a ese manto, por ejemplo, de la Virgen del Valle de Sevilla, ese tipo de cuestiones, ¿no? Es algo excepcional y somos unos privilegiados que, primero, que se haya conservado y segundo, que el manto haya vuelto a la Casa Hermandad. Se pueden haber tenido otro tipo de avatares y que el manto hubiese acabado despedazado o en cualquier otra imagen, ¿no? Los astros han sido propicios, Alejandro, para que la Virgen del Carmen lo pueda lucir y lucir una de las piezas del bordado más importantes que podemos ver en toda la Málaga procesional. Otro rasgo significativo que hemos contemplado cuando hemos visto a la Virgen del Carmen en el camarín era esa corona que estaba a los pies de la Virgen, ¿no?, que es de la Hermandad del Carmen de los Submarinistas, ¿no?, que se la entregan a la Virgen del Carmen del Perchel el primer día de la novena y que después retorna a esa Virgen de los Submarinistas, que se le pone esa presea cuando es sacada de los mares. Que rescatan, ¿no?, como ellos dicen, ¿no? Bueno, para que esos son los gestos que hacen a las cofradías grandes, ¿no?, esos pequeños guiños, ¿no? Y nosotros estamos intentando con este ciclo dedicado al Carmelo ver también cómo las hermandades están conectadas unas con otras, todo lo que es el ideario carmelita de esta Málaga del siglo XXI. En cierta manera hay multitud de puntos de contacto entre unas y otras, ¿no? Creo que es un detalle muy bonito, ¿no?, el reconocer a la Virgen del Carmen del Perchel por parte del submarinista y cómo depositan su mayor tesoro, que es su persea, ¿no?, hasta que se la puedan depositar a su Virgen o poner a su Virgen cuando salga de los mares, ¿no? Nos habla de una Málaga mucho más interconectada, mucho más humana, que cumple una gran labor y por supuesto que vive del mes del Carmelo, porque sigue siendo y será uno de los meses grandes dentro del calendario litúrgico para la ciudad de Málaga, Alejandro. Agradecemos a la Archicofradía del Carmen Coronada del Perchel todas las facilidades que nos ha dado a su hermano mayor y a la Junta de Gobierno por poder grabar en estos espacios y mostrar a nuestros telespectadores toda la riqueza artística y devocional que encierra este icono carmelitano por excelencia que se venera en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Muchísimas gracias, Alejandro, por ese programa Incienso y Mar dedicado a la Virgen del Carmen del Perchel. Y ya llegamos al punto final de la semana. Me despido de todos ustedes, ya que a partir del lunes será la compañera Macarena Albarracín la que tomará el relevo hasta la feria. Para mí, como siempre, ha sido un placer acompañarles en esta primera etapa de Málaga TV de verano, pero seguimos viéndonos, por supuesto, desearles que pasen un feliz verano. Y recuerden, el lunes volvemos con Macarena a partir de las 10:30 de la mañana en directo desde el balneario de los Baños del Carmen en Málaga TV de verano. Un beso, hasta ahora.